Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente les habla el hermano Gerardo Baena, FSB de la Fraternidad Anglicana de San Benito y ministro laico de la Parroquia Episcopal de San Lucas en la ciudad de Medellín. Hermanos, hoy les voy a hablar sobre precisamente la Fraternidad Anglicana de San Benito. Nosotros nacimos a través de la necesidad de la oración, de volver a las raíces de la interiorización de la vida monástica, pero de una manera o una proyección completamente diferente. Cuando estamos hablando de monasterio, de monjes, hablamos es de un convento por allá aislado y que se va uno a orar y a trabajar todo el día y listo. La propuesta de la Iglesia Episcopal Anglicana en Colombia, de la Fraternidad Anglicana San Benito, es que seamos monjes y que volvamos a la vida de la oración, de la parte de la interiorización, pero desde nuestros espacios, desde nuestros lugares, de nuestra vida cotidiana. Muchos de nosotros trabajamos, tenemos algunas profesiones, pero en nuestros espacios fuimos llamados precisamente a eso, a orar, al llamado de la oración, al llamado de la meditación y a vivir como monjes, pero en la urbe, dentro de las personas. La Fraternidad Anglicana San Benito nació un proyecto desde el año 2020, ya se venía gestando hace años atrás dentro de la iglesia, pero desde el año 2020 empezó la iniciativa con la reunión de algunos hermanos. ¿Y dónde se concretó? Fue el pasado marzo 14 del 2021, donde ya habiendo hecho un recorrido y al haber caminado y el haber hecho la propuesta a nuestro obispo, al comité permanente y a nuestra iglesia y de darnos a conocer, fue donde por la gracia de Dios y por manos del reverendísimo Francisco Duque, nuestro obispo diocesano, fue que se dio la instalación de nuestra fraternidad. De mi caso particular, toda la vida he tenido mi vocación a la vida religiosa, a la vida consagrada y a la vida de oración. Mi vocación ha sido siempre el llamado a trabajar al servicio, pero ahorita es de un servicio de dos formas. Una, en un contacto con ustedes, con todas las personas que vienen a nuestras iglesias, que vienen a nuestra parroquia y que conozcan nuestra diócesis y la Iglesia Episcopal Anglicana en Colombia. Un contacto directo con ustedes. Y otra, desde la oración personal, y por eso pertenezco a la fraternidad. Mi oración diaria, mi oficio diario, por las necesidades de la iglesia, por tus necesidades, por las necesidades de todos. Entonces digamos que esa espinita yo siempre la había tenido y es lo que hoy con felicidad puedo decir, que vivo como monje, hermano de la Fraternidad Anglicana de San Benito. Pero me imagino que ustedes tendrán otra pregunta y es, ¿por qué de San Benito? Es precisamente el ejemplo de San Benito, ese ejemplo que él dio, la regla que él escribió y esa espiritualidad que tuvo que nos llamó a profundizar un poco y haber elegido el nombre de San Benito y el seguir esa espiritualidad benedictina. ¿Por qué no otra persona? Pues nos sentimos y nos identificamos un poco con él. Y como les decía al principio, la vida monástica. Yo los invito a que de pronto consulten por el internet o si tienen algún libro sobre la vida monástica, que estamos hablando por allá del siglo III, entre el siglo II, tercero y cuarto, donde nacieron las primeras vidas religiosas y a nivel de la espiritualidad monástica, y a través de la historia de la iglesia se ha ido desenvolviendo hasta nuestros días. Pero es una alegría para nosotros y para mí como miembro de la Iglesia Episcopal Anglicana el ser partícipe de este nuevo proyecto de pertenecer a una fraternidad con una espiritualidad monástica, con una espiritualidad, pero dentro del mundo. Por ahí alguien decía una frase que reafirmaba un dicho de Jesús: estad en el mundo si sed del mundo, y ese es el llamado que todos debemos de tener. Estar en el mundo sin ser del mundo, y nosotros lo hemos elegido como monjes benedictinos.
Entonces, si tú quieres participar a nuestra fraternidad, debes de cumplir unos requisitos, como todo, ¿cierto? Cuando uno va a ir a trabajar le piden una documentación. Primero, que vengas a nuestra iglesia, sé partícipe de las actividades de nuestra iglesia, participa en la Eucaristía, fundamento primordial e importante como cristianos. Presentarte a tu vicario, al pastor, al sacerdote y decir que tú quieres pertenecer a la iglesia episcopal. Después de un proceso de caminar y de conocer, te recibes en la iglesia y ya de ahí para adelante puedes hacer la solicitud de ingresar a nuestra fraternidad, conocer nuestra espiritualidad y caminar como juntos, como hermanos, en la oración, en la interiorización, en la reflexión de la palabra de Dios a nivel del espíritu que recoge de San Benito, y podemos caminar juntos. La vocación es un llamado a tres elementos importantes, y quiero terminar con esto. A la vida cristiana, perdón, a la vida. Primero a la vida, el llamado que tenemos todos a la vida. Segundo, a la vida cristiana. Y tercero, al estado de vida. Como casado, como soltero, como religioso, como profesional, como médico, como bombero, policía. A esos tres estamos llamados todos y hay que irnos y hay que juntarlas todos e ir desenvolviéndolas poco a poco. Entonces, importante, a la vida, llamado a la vida, al respeto por la vida, a vivir nuestra vida, compartir nuestra vida. A la vida cristiana, entonces formémonos, tengamos fe, conozcamos a Dios, participemos de las actividades de la iglesia. Y tercero, vivamos nuestro estado de vida. Si soy casado, con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, con mis padres, con todos. Si soy soltero, a tener una vida siendo buen cristiano, siendo buen ser humano, ¿cierto? Y cumpliendo con lo que pide la sociedad. Y tercero, pues obviamente tener en cuenta siempre que vivir como buenas personas que nos demanda el mundo, que nos demanda la iglesia y como nos demanda nuestro ser interior. Un abrazo muy fraterno a todos ustedes y un agradecimiento muy especial al reverendo Pastor Elías García, vicario de la Parroquia Episcopal de San Lucas en Medellín, al reverendísimo Francisco Duque Gómez, obispo de nuestra iglesia, de nuestra diócesis en Colombia. A ellos un agradecimiento muy especial y a todas las personas que hacen posible que podamos llegar a ti, que nos puedas observar y podamos dialogar un poco sobre todos estos temas que nos pueden interesar y que conocer un poco más de la iglesia. Un abrazo muy especial, que el Señor los bendiga.